Humanos. Muchas gracias por la presentación. Como les dijo la compañera, mi nombre es Valesca. Les voy a hablar sobre derechos humanos y vamos a especificarnos en lo que es la Convención contra la Tortura. No siento que sea una experta en el tema porque soy súper joven y creo que los derechos humanos, y creo que lo apasionante del derecho es que es tan cambiante porque nuestra sociedad cambia. Cambia siempre, de sí mismo los derechos tienen que cambiar. Entonces, creo que es algo para que construyamos. Les voy a hablar un poco sobre el tema. Si en algún momento alguien tiene alguna, no sé, quiere hacer algún comentario o algo, para nada me molesta que alcen la mano y podamos compartir. Al final creo que es para construir y para que aprendamos ambos, ¿no? A ver... Aquí está. Ah, no, estoy buscando la... ¿Cuál es el tuyo? No, espérate, ya te la había abierto. Se puede cerrar. Ah, ok, listo. Ajá, aquí estaba abierta. Ok, perfecto. Entonces hoy le vamos a hablar sobre los derechos humanos y sus instrumentos internacionales. Para partir de todo tema, al final hay que conceptualizarlo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más difícil. En el tema de los derechos humanos hay múltiples definiciones y conceptos, pero creo que podemos rescatar como elementos primordiales y nosotros mismos construir una propia definición, ¿no? Lo primero es que son derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, o sea, son todas nuestras libertades y cosas que hacemos diariamente. Son inherentes al ser humano, sin distinción alguna, o sea, no puede ser que tú tengas un derecho diferente al mío por ser de un origen étnico diferente o por tener una lengua diferente o creer de manera distinta en una religión, y son reconocidos por el derecho internacional, o sea, al final... Todos los estados reconocidos a nivel mundial tienen que cumplir, básicamente, se supone en teoría, no siempre pasa, pero se supone en teoría, deben cumplir una serie de derechos para todos sus ciudadanos y para las personas que están dentro del país, pues sean ciudadanos de ellos naturales o no, ¿no? Como sabemos, también hay una clasificación de los derechos humanos. Esta clasificación también hay múltiples, o sea, los derechos humanos son bastante controvertidos, pero usualmente es bastante conocida esta clasificación que fue creada por el profesor checo Karel Vajak en 1977, que tiene tres clasificaciones. La primera, que son los derechos civiles y políticos, la segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación, que son los derechos colectivos. Como podemos ver, esas tres divisiones o clasificaciones están basadas al final en lo que son los tres elementos fundamentales de lo que fue la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa, ¿por qué? Porque es el hecho histórico que sentó las bases del mundo moderno que conocemos hoy, sentó las bases de cómo estamos estructurados políticamente y sentó las bases de los valores que atesoramos en toda sociedad democrática. ¿Me explico? Entonces, en la primera generación, los derechos civiles y políticos están encaminados a todos los que son las libertades individuales, el derecho a la expresión, a la conciencia, religión, en fin, todo, al debido proceso, todos estos derechos que tú tienes como ser humano, en tu individualidad, están contenidos en esa primera generación. La segunda generación ya es una cantidad de derechos que van más bien en comunidad. O sea, como colectivo de seres humanos, los derechos a los cuales tenemos acceso, como en los derechos a la seguridad social, como al trabajo, a la cultura, a la educación. Y esta última o tercera generación de los derechos colectivos está lo que es el derecho a los que hemos visto últimamente, que son derechos, sí, ya tenemos las libertades fundamentales establecidas, ya tenemos los derechos colectivos establecidos, pero faltan algunos aspectos más, como el derecho a un ambiente sano, como el derecho a la tan conocida y llamada paz. Mi compañera Rina hablará más sobre el tema posteriormente. El derecho al desarrollo, a la autodeterminación. Estos derechos van más encaminados a las personas y grupos que no están tan pues desarrollados al nivel y que no han tenido las mismas oportunidades también para desarrollarse. Los derechos humanos también tienen obviamente una serie de características, muchísimas. Yo creo que las 5 más importantes son que los derechos humanos dicen que son universales, indivisibles, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. Debemos saber que esto es lo que conocemos de este lado del mundo, o sea, de Occidente.
el hecho de que los derechos humanos para nosotros sean universales y el hecho de que ya una persona nazca y tú tienes un paquete de derechos, no es así en todos lados. Y creo que es una de las... Esta universalidad es una de las mayores críticas que se tiene a lo que es los derechos humanos, especialmente por países de Asia y de Medio Oriente. Porque dicen que al final los derechos humanos que conocemos hoy en día y que son más famosos son una creación de Occidente y de nuestra forma de vida y nuestra manera de ver la vida a nivel cultural. Porque ellos dicen que al final se basa muchísimo en la individualidad del ser humano y que nosotros en Occidente somos así, en cambio ellos son más a nivel colectivo y que no importa tanto el ser humano sino como la sociedad en general. Así que la universalidad siempre va a ser un poco complicada porque no todos los países están de acuerdo en esa universalidad de los derechos humanos. Indivisibles, obvio está, es que no pueden, o sea, no se puede prescindir de un derecho para poder acceder a otro. Todos están en la misma categoría, en la misma rama. Irrenunciables, nadie puede renunciar a ellos, aunque yo diga no quiero el derecho a la libertad de religión o a la libertad de expresión, al final no importa, es mi derecho y lo tengo como ser humano. Inalienables e imprescriptibles, que tampoco pueden tener como un término, como vas a tener tus derechos. No, el derecho humano está desde que naces hasta que desapareces de este mundo. Los derechos humanos tienen instrumentos internacionales. Obvio está, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países a nivel mundial intentaron crear lo que fue el sistema de las Naciones Unidas, que es el sistema rector de lo que es los derechos humanos a nivel pues de todos los países, ¿no? El que ve que se puedan respetar y que pues, no se violen tanto. Ellos han determinado 9 instrumentos internacionales que son los principales. Que tenemos, es como el core de los derechos humanos y de ahí se van a difundir un montón de instrumentos, declaraciones a nivel regional, obvio está, también se van a copiar y hacer, pero estas son como la jurisdicción principal para ver todo el tema de los derechos humanos. La primera es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fue adoptada en 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fueron adoptadas en 1966 y como pueden ver son la primera y segunda generación de la clasificación de los derechos humanos. Está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue adoptada en 1979. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984. La Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada en 1989. La Convención Internacional sobre la Protección de todos los derechos de todos los trabajadores migrantes, migratorios y de sus familiares, que fue adoptada en 1990. Esta es una de las convenciones menos exitosas de las Naciones Unidas, especialmente porque ha sido ratificada solo por 51 países y como es notorio por el tema, ha sido ratificado solo por los países más pobres y menos desarrollados del mundo porque son las que su población viaja hacia otros lados a trabajar y a migrar. Entonces no ha tenido mucha acogida en la comunidad internacional porque los países más desarrollados no están muy de acuerdo en darle tanto derecho a los trabajadores migrantes, y buscan más proteger a sus trabajadores nacionales, ¿no? Está la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Lamentablemente esta convención fue ratificada en 2006, adoptada en 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y cumplió los requisitos para poder ser ratificada en 2010. Cuando digo lamentablemente es que esta convención está basada en América Latina. En los hechos que sucedieron en los años 60, 70, 80, nuestro continente estaba bastante convulso, había muchísimos regímenes dictatoriales y nos destacamos como región en la desaparición forzada de personas. Al final el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no recibía peticiones individuales y fue tal en la década de los 60 y 70 de las peticiones individuales que llegaron de familiares de personas desaparecidas, especialmente del Cono Sur, que tuvieron que empezar a trabajar en declaraciones y finalmente esto se ve en 2006 que se puede hacer una convención internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas. Es más, para destacar, el primer caso que se analizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue un caso de desaparición forzada contra el Estado hondureño. Fue un estudiante
que fue desaparecido de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, fue desaparecido por Fuerzas Armadas hondureñas o personas ligadas a ellas. Entonces, esta convención lamentablemente está muy ligada a nuestra región porque pues tenemos bastante experiencia desapareciendo personas cuando no están adeptas a un régimen determinado, lamentablemente. También está la última, pero no menos importante, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada también en 2006. Como les dije, nos íbamos a centrar en lo que es la Convención contra la Tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta convención, en su artículo 1, que es bastante explícito, define lo que es la tortura para ellos y que dice que a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a esta. Como podemos ver de esta definición y este concepto tan largo, se pueden destacar 4 elementos que son principales. 1, que se deben infligir sufrimientos físicos o mentales graves. Al final, la gravedad del asunto en la tortura está un poco complicado definirlo. El Comité contra la Tortura siempre dice que se debe revisar cada caso por individual, porque no sé, la tortura no es algo matemático que se puede responder fácilmente, sino que es algo que tienes que ver el contexto en el cual estaba la persona, qué tratamientos se le aplicaron a la persona. Entonces, pero se debe infligir sufrimientos físicos mentales graves. O sea, se tiene que determinar que lo que le pasó a la persona, lo que se le causó, fue grave, sea físico o mental. El acto u omisión debe ser infligido intencionalmente. O sea, creo que esto es la diferencia primordial entre lo que es tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, los tratos crueles, inhumanos o degradantes sí, tú humillas a la persona o le haces un daño, pero no tiene que ser con una intención, puede ser simplemente por querer hacérselo y ya. Con la tortura tiene que ir algo intencionado, me explico en eso. No es por negligencia o porque, bueno, y me pasé tal vez en lo que estaba haciendo, no. Tienes la finalidad de torturar a la persona. 3, con un fin específico. Con un fin específico, eso quiere decir que tienes la finalidad de algo, o sea, no torturas a la persona como por placer, sino que realmente quieres o que confiese algo, que declare algo, o tal vez coaccionar a otra persona. Por lo menos, como hablaba hace un rato de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, era muy destacado que secuestraban a las personas y cuando las secuestraban las torturaban para que entonces declararan quiénes estaban afuera, que también estaban en la misma organización. O sea, ese tipo de cosas va encaminado a algo, o pueden a veces llamar a personas que están afuera o a familiares para escuchar a la persona. Todo esto con una finalidad y con una intención clara, ¿no? Y el 4 elemento es por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. Al final, hoy está el Comité contra la Tortura ha dicho que la convención es muy clara y que va establecida específicamente para funcionarios públicos y o personas que tengan funciones públicas en un momento determinado, pero que también pueda haber ligado a personas que pues sean de carácter privado, pero que tengan alguna relación en un momento determinado con pues los funcionarios públicos, ¿no? Esto es porque se supone en teoría que son los funcionarios públicos quienes en algún momento determinado pueden tener la capacidad de aprender una persona o de tener una persona retenida. Perdón. Antes de esto les quería hablar, antes de las funciones del Comité contra la Tortura, les quería hablar un poco de las exigencias. Como saben, al final todos los convenios le imponen exigencias a los estados que los ratifican que deben cumplir. Exigencias como mínimas que se debe cumplir para poder considerar que están implementando de manera efectiva la convención. La Convención contra la Tortura es una norma absoluta. O sea, como ustedes saben, las libertades fundamentales individuales que tenemos pueden ser suspendidas en ciertos momentos. Si algo sucede, si hay una estabilidad política interna, si algo pasa, las cosas se pueden ver un poco, te pueden poner un toque de queda, te pueden decir, bueno, se suspende un poco la libertad de expresión o de asociación, pero la tortura no.
es totalmente absoluto. No hay justificación alguna en el momento en el cual te encuentres, no importa si hay una situación de guerra, si hay una amenaza, no hay ninguna justificación para que se torture a otro ser humano. Eso es una de las exigencias principales, o sea, es una norma absoluta del derecho internacional y no importa si el país ha ratificado o no la convención, también eso es importante. Al final todos los países están obligados a cumplir que no se puede torturar a las personas dentro de sus territorios, ni pueden saber que se están torturando y hacer como de la vista gorda que no están viendo nada. Entonces, otro aspecto importante es que los estados deben tomar medidas preventivas. O sea, todo estado que ratifique la convención no debe esperar a que se le presente lamentablemente un caso de tortura en su país, sino que debe tomar medidas preventivas, empezar a revisar lo que son los procedimientos de detención cuando se tiene una persona, capacitar a los funcionarios públicos, especialmente, hoy está a todos en general, pero especialmente a los que tienen que pueden retener personas y que están en estos procesos, ¿no? Tiene que haber una pronta investigación en todos los casos en los cuales una persona acuse a otra o a un funcionario de tortura. Entonces, también la convención exige que los estados partes tipifiquen tortura como un delito separado y específico. O sea, no es posible que en el derecho penal, cuando uno hace las adopciones pertinentes, uno establezca el derecho de tortura dentro de otro derecho relacionado con otro derecho. No, tiene que ser un derecho claro, separado y específico y exclusivo para definir lo que es tortura y para la prohibición de esta, ¿no? También, obvio, los estados parte tienen la posibilidad de tipificar lo que son los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pues son dos cosas distintas, como les había establecido previamente. También la convención exige a los estados que se debe sancionar a la tortura con medidas proporcionales a la gravedad del delito. O sea, no pueden ser, el comité ha dicho que no pueden ser medidas menos de 6 años. O sea, la condena debería ser mínimo de 6 años hacia arriba por la gravedad del delito que es de torturar a otro ser humano. También la convención exige que se debe a todos los estados que se deben excluir explícitamente todos los procedimientos de pruebas obtenidos mediante tortura. O sea, ninguna prueba que se haya obtenido mediante tortura puede ser válida en ningún procedimiento, ni para ninguna situación, aunque sea como, bueno, es que esto es sumamente importante y gracias a esto podemos descubrir, es totalmente inválido, porque al final, creo que es... No, allí. Listo. Es totalmente inválido. No hay ninguna justificación y no puedes utilizarla, no importa, aunque diga, bueno, es que esto es un mal menor para... No. La convención dice que no es posible y que los estados parte deben ser muy fuertes en velar porque esto se cumpla. El comité también, hoy establece que los estados parte deben proporcionar asistencia mutua en materia judicial en los procesos penales relativos a casos de tortura. O sea, puede haber una colaboración entre estados si pues casos de tortura han pasado y están relacionados, ¿no? El comité también considera que los estados parte no deben promulgar leyes de amnistía que se apliquen en los casos de tortura. O sea, lo que es la amnistía, el concepto de este perdón que se puede dar en un momento determinado, es totalmente contrario a los objetivos de la convención. O sea, no es posible que la persona se le disculpe el haber torturado en un momento determinado o se le perdone. O sea, es algo que no puede ser. Tiene que enfrentar un juicio y tiene que enfrentar una pena y no puede ser posible que se le dé amnistía por ninguna razón. Tampoco se le puede conceder inmunidad, no importa que haya sido un jefe de Estado, ya sea elegido democráticamente o por un golpe de Estado, al final va a tener las mismas, o sea, aunque haya un golpe de Estado y se haya roto un poco lo que es la legalidad, va a tener las mismas funciones que un jefe de Estado. Entonces, no puede justificarse el hecho de darle lo que es inmunidad, porque todas personas deben responder. O sea, la tortura es algo tan grave que no puede distinguir entre rangos o funciones que tengan las personas. También el comité considera que los estados parte no deben prever un plazo de prescripción para los delitos de tortura. Esto quiere decir que al final, usualmente cuando una persona es torturada, es muy difícil que la persona hable a veces o denuncie de manera pronta, porque lo que principalmente va a temer es por la seguridad, si sobrevivió, de su vida y la de su familia. Entonces, si están en un determinado gobierno o régimen o algo, el ponerle un plazo de prescripción para denunciar un caso de tortura es un poco pues coercionarle o disminuirle el derecho que tiene la víctima a poder declarar en un momento determinado cuando se sienta que tiene todas las garantías y protecciones para poder pues declarar lo que le ocurrió.
El comité estima también que los Estados partes no deben permitir ningún otro impedimento para el enjuiciamiento y la sanción de los actos de tortura. Debe darse de manera clara, no debe confundirse con ningún otro proceso. Y si la tortura está presente, se debe ir directamente y claramente al hecho, ¿no? También la Convención exige que los Estados parte incorporen en su legislación nacional el principio de non-refoulement o no devolución, que mi compañera Yulisa hablará más del tema cuando hable del tema de refugio, que al final es que todos los Estados parte, bueno, y ya también esto también es una norma absoluta, esto es como la tortura, no importa si no se ha ratificado la convención, todos los estados están prohibidos totalmente de devolver a una persona a un país donde se sospecha que puede ser torturada o sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. No importa si ese es su país de origen o el país del que vino o un tercer país al que se le vaya a devolver. Me explico, si la persona manifiesta claramente que si vuelve a este X determinado país, no va a ser sometido a tortura o a tratos o penas crueles o degradantes, el Estado que ha recibido a esa persona, no importa si no cumple con la legalidad de haber entrado, si no tiene que, o sea, está totalmente prohibido de que devuelva a esa persona, no debería hacerlo, porque es someter o devolver a la persona pues que literal le maten o le pase algo muchísimo más grave. Eso es algo también que es una prohibición absoluta. La Convención exige también que los Estados partes adopten una legislación que reconozca el derecho a la reparación de las víctimas de tortura. No solo es el hecho de que la víctima pueda denunciar, que se lleve un proceso y que al final se condene a la persona o no, sino es el hecho de que también la persona tiene derecho a que sea reparada, pues de manera integral, ¿no? En todo. Sí, de manera integral, porque de manera integral fue afectado cuando fue torturado, ¿no? Entonces, también el comité estima que los Estados partes deben adoptar una legislación que reconozca el derecho a la reparación para las víctimas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y acá vamos a lo que es el Comité contra la Tortura. Pues al final, como saben, toda convención tiene que tener un comité o una comisión o un consejo o algo que pueda velar por lo que es su cumplimiento, porque si no, si ya se firman, se adoptan, se ratifican y aún hay un comité y todavía pasa todo lo que pasa, si no hubiera un comité sería un poquito más complicado, ¿no? Entonces siempre es importante la función del comité porque así se puede monitorear lo que es la implementación de la convención. El monitoreo en el caso del Comité contra la Tortura se basa, uno, en lo que son informes estatales. O sea, el Estado apenas ratifica la convención, al primer año de haberla ratificado debe enviar un informe en el cual señala todos los cambios que está haciendo en el país a nivel de legislación, de capacitación, en todos los niveles para adoptar de manera adecuada la convención. Este informe va a ser, uno, el primer año y después se tiene que dar reportes cada 4 años de cuáles son los mejoramientos que se han estado haciendo en el país. Obvio está, la comisión el comité tiene que leer todos estos informes y tiene que dar unas conclusiones y decir en qué aspectos puede mejorar, en qué cosas debería cambiar y este tipo. También hay denuncias individuales, o sea, este comité permite lo que son denuncias individuales, o sea, una persona de manera individual puede interponer una denuncia y decir, acuso a X Estado porque me torturó. Que fue lo que, como les había dicho, pasó con el Comité de los Derechos Humanos en el caso de lo que fue la desaparición forzada. Y en el caso del Comité de los Derechos Humanos no aceptaba las peticiones individuales en ese momento y al final las tuvo que aceptar por la avalancha que recibió en los años 60, 70 y 80. También hay consultas, o sea, el mismo comité puede consultarle al Estado parte y decirle, siento que te faltan estos aspectos, que deberías mejorar, necesito que me expliques mejor esto. Y también hay quejas entre estados partes, o sea, si un estado parte de la convención sospecha o tiene evidencia de que tal vez un estado está incumpliendo y está permitiendo la tortura dentro de su territorio, como un estado parte de la convención puede ir al comité y pues denunciar al otro estado y se tiene que iniciar pues todo lo que es una investigación. Este comité hay 10 funcionarios que son expertos, que todos los estados partes los proponen y que pues están relacionados con el tema. Cada uno es diferente y cada uno es un mundo, pero al final creo que los derechos humanos lo que buscan es que nos conectemos de alguna manera, que encontremos cosas básicas para conectarnos como seres humanos, obvio está guardando lo que son nuestras diferencias, y siento que sería importante siempre que uno intente ser empático con el otro y que uno intente, no sé, tolerarlo.
Me explico, no tiene que ser igual, no tiene que ser tal cual la persona, pero estamos juntos en este mundo y sería pues lindo que pudiéramos construirlo también todo el mundo desde su propia perspectiva, ¿no? Y obvio estar con las mismas libertades y derechos que tengo yo. Pues yo también, así mismo como yo quisiera que me trataran, pues deberíamos tratar siempre a todo el que está a nuestro lado, al frente, detrás, en fin. Entonces creo que eso es lo lindo de los derechos humanos, ¿no? Que busca una conexión que tengamos todos como humanidad para intentar pues mejorar un poco el devenir de nuestra casita en la tierra. Un placer y muchas gracias por haberme escuchado. Buenos días. Como anteriormente, mi compañera Valesca le habló de los derechos humanos, pero los derechos humanos son uno de los principales fundamentos o elementos del tema que les voy a hablar, que es la cultura de paz. La cultura de paz rechaza la violencia en todas sus formas. Se adhiere a los principios de la libertad, de la justicia, de la solidaridad y de la comprensión entre las personas y los pueblos. De tal forma podemos decir que la cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, comportamientos que reflejan un respeto hacia la vida, hacia el ser humano y hacia su dignidad. Ya hace más de medio siglo que la UNESCO en su carta fundacional había establecido que si las guerras nacían en las mentes de los hombres, era justo en las mentes de los hombres donde se debía construir los baluartes de la paz. El concepto en sí de cultura de paz surge a partir de 1989 en la realización de un congreso en Costa de Marfil sobre la paz en la mente de los hombres, en donde se adopta esta concepción de cultura de paz. Históricamente la paz se ha asociado a la ausencia de conflictos. Esto en cierta forma porque tiene raíces en la concepción del Imperio Romano de que si querías la paz tenías que preparar la guerra, absencia belli, o lo que se conoce como paz negativa. Sin embargo, a partir de la década de los 60, por medio de uno de los principales expositores de la investigación para la paz, Johan Galtung, que es un sociólogo noruego, quien funda el Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, propone un nuevo concepto acerca de la paz. Y este dice que no es solamente la ausencia de conflictos o de violencia, sino que la paz debe involucrar otros elementos importantes, como lo es la justicia social. Además, Johan Galtung propone el triángulo de las violencias, en donde él dice que si bien es cierto que existe una violencia directa, que es la parte visible, la que todos vemos, las agresiones, los homicidios, los maltratos, todas estas cosas que estamos viendo, este tipo de violencia tiene base en otro tipo de violencias, que son las estructurales, donde están los mismos sistemas, la marginalización, las desigualdades sociales, las injusticias, y en la violencia cultural, que es una violencia simbólica, en donde legitimamos cierto tipo de violencia porque es que estos son así, porque estos son así. Por ejemplo, algún tipo de prejuicios hacia los extranjeros, la xenofobia, la porofobia, todos estos elementos que para él son los que darían sustento a la violencia directa, que es la que estamos viendo y la que nos resulta más fácil de observar. La violencia es la peor cara de la especie humana, ya que ella genera sufrimiento y acarrea consecuencias nefastas para la humanidad. Las partes deben aprender a abordar sus conflictos desde la transformación positiva de los mismos. Al abordar un conflicto, las partes pueden adoptar diferentes tipos de postura. Por ejemplo, competir, acomodarse, evadir el conflicto, cooperar entre ellos o negociar. Como vemos en la imagen, unos muñequitos que están peleando y los otros que están dando la mano porque han aprendido a transformar su conflicto de forma positiva. Las partes deben aprender a encontrar las verdaderas causas detrás de esas posiciones que adoptan cuando tienen un conflicto. Deben verificar los intereses y las necesidades que tiene cada uno de ellos y tratar de buscar salidas positivas que impidan que la escalada de estos conflictos desemboque en opciones violentas que provoquen daño y sufrimiento a la humanidad, como es el caso de los conflictos armados. Los conflictos armados pueden entenderse como un enfrentamiento de grupos armados con objetivos percibidos como incompatibles, en el que el uso continuo y organizado de la violencia provoca, 1,
un mínimo de 100 víctimas mortales en un año y un grave impacto en el territorio, destrucción a las infraestructuras y a la seguridad humana, población herida, población desplazada, violencia sexual, inseguridad alimentaria e impacto en la salud mental y en el tejido social, y una disrupción de los servicios básicos. Igualmente, pretende la consecución de objetivos diferenciales de los de la delincuencia común y normalmente se encuentra vinculada a demandas de autodeterminación y autogobierno o aspiraciones identitarias de las poblaciones, oposiciones a sistemas políticos, económicos, ideológicos, etc. Esto según la definición del Informe de Alerta 2018 de la Escuela de Pau de Barcelona. Los conflictos armados durante el 2017, según este informe, fueron 33 conflictos armados en el mundo. Principalmente estos conflictos armados tuvieron un incremento en la conflictividad y en la escalada de los mismos. 33 fueron, 14 en África, 9 en Asia, 3 en Europa y 1 en América. Estos conflictos armados, ¿por qué se caracterizan? Por el uso indiscriminado de la violencia y deliberado en contra de las personas civiles, y estas agudizan las crisis humanitarias. Aquí está en el mapa del mundo, bueno, la distribución, los rojos en África, 14, como mencioné anteriormente, 1 en América, 3 en Europa, 6 en Oriente Medio y 9 en Asia. Y también se identificaron 88 escenarios de tensión global. ¿Qué es la tensión? Situación en la que la persecución de determinados objetivos o la no satisfacción de ciertas demandas planteadas por diversos actores conlleva a altos niveles de movilización política, social o militar y a un uso de violencia con una intensidad que no alcanza la escala del conflicto armado, pero que puede incluir enfrentamientos, represiones, golpes de Estado, atentados u otros ataques, y cuya escalada puede generar o llegar a un conflicto armado en determinadas circunstancias. Aquí rescaté una imagen de los conflictos, de las tensiones en América. Menciona que en Bolivia, que en El Salvador, que en Guatemala, que en Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela. La tensión de Venezuela durante el año 2017 fue una tendencia alta y fue al incremento de la tensión política existente en el país. Frente a todo este tipo de escenarios, el desplazamiento forzado continúa siendo una de las consecuencias más graves para la población, y a nivel mundial se mantuvo la tendencia al incremento de la misma, en donde en el año 2017 68,5 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares. Además de eso, hubo una población de 25,4 millones de personas refugiadas, y el continente americano acogía a 640.200 personas de estas. Ojalá que como especie humana podamos construir la paz diariamente desde nuestras casas, desde nuestra familia, desde nuestras comunidades, desde nuestro país, para que tenga un alcance global y acoger a las personas que en un momento dado tienen que salir de sus hogares, huir de sus hogares, porque su vida, su libertad o sus derechos fundamentales peligran. Gracias. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Yulisa, trabajo para Consejo Noruego para Refugiados desde el año 2015. En esta oportunidad, pues, dentro de los grupos vulnerables, de tantos grupos vulnerables que tiene la sociedad en general, pues vamos a ver uno específico, que es el tema de los refugiados y refugiadas. Pues primeramente está nuestro banner, dicen Consejo Noruego, pero ¿qué es Consejo Noruego? Somos una ONG internacional fundada en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestra tarea consiste en prestar asistencia y protección a aquellas personas que han sido forzadas a huir de sus países o de sus hogares al interior de sus países debido a guerras u otros conflictos. Nosotros tenemos presencia en Asia, África y América Latina. Nuestra sede en América Latina está en Colombia. Tenemos oficinas en Venezuela, Ecuador, Panamá, y estamos por también entrar a El Salvador, y tenemos oficinas en Honduras. El objetivo de esta sesión, pues, que ustedes puedan identificar qué es ser una persona refugiada, qué diferencias hay entre una persona refugiada, migrante y desplazada. Escucharon en el video que se hablaba de desplazados y refugiados, son términos totalmente distintos.
y comprender el marco de protección en Panamá. Perdón. Cuando yo les digo una persona refugiada, ¿qué les viene a la cabeza? A ver, ¿qué ideas se les viene? No hay preguntas correctas o incorrectas. Correcto. Y ahí ella misma contesta la siguiente pregunta: ¿por qué sale del país un refugiado? Y cuando se le dice una persona refugiada, una desplazada y una migrante, ¿qué les viene a la cabeza? El migrante porque quiere irse, Ajá. busca de algo mejor. El refugiado no tiene como Correcto, correcto. Estamos claritos. Este es el concepto de refugiado que nos da la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que es Ley de la República, Ley 7, y es la que Panamá acoge en su legislación. Un refugiado es una persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de, y estos son los motivos que establece la Convención: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de tal país. Aquí la Convención nos dice los motivos. Raza, podemos ver el tema de los Rohingya en Myanmar, es como un caso típico. También hay un tema en ese mismo caso, de religión, porque ellos son musulmanes en un país budista. Nacionalidad, no entiendan nacionalidad como yo soy panameña, él es de Colombia, él es de Venezuela, no lo vean así. Nacionalidad puede ser que dentro de un estado exista un grupo de población que no se considere de esa nacionalidad. Y aquí en Panamá podemos ver los grupos indígenas. Si usted le pregunta a una persona guna si es panameño, te va a decir que no. Te va a decir yo soy guna. Es decir, ellos son una nacionalidad dentro de un estado. Y pueden ser perseguidos dentro de ese estado. Un ejemplo concreto, tenemos a la población emberá en Colombia, donde son perseguidos por sus tierras. Son uno de los grupos de las poblaciones más vulnerables, los grupos indígenas, en el conflicto armado colombiano, en virtud de que todos los grupos que convergen en el conflicto colombiano, pues entran a sus territorios ricos en recursos, y por eso aquí en Panamá tenemos dentro, especialmente en la provincia de Darién, una parte importante de población emberá que es refugiada o que están dentro del procedimiento. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto, que no se nos quede nada, que estemos claritos. Entonces, el concepto de refugiado en Panamá, a través de su legislación, nos indica que también añade un motivo adicional, que es el género. Y esta se utiliza para víctimas de la violencia doméstica, víctimas de trata de personas, víctimas de violencia sexual por el conflicto, víctimas de discriminación por orientación sexual y víctimas de matrimonio forzado o precoz. Y las diferencias entre los conceptos de refugiado, no sé si por el color se nota. Refugiado, una persona que abandona su país por persecución, es una salida forzada, no voluntaria, y no puede retornar a su país. El desplazado se mueve dentro de su propio país, ya sea por conflicto o por desastres naturales. Es una salida forzada, no voluntaria. Y la diferencia es que el refugiado cruza una frontera internacional, el desplazado es internamente dentro del país. Y el migrante sale fuera o no de su país. Por ejemplo, tenemos
si yo me voy a trabajar, soy de Ciudad de Panamá y me voy a trabajar a Bocas del Toro, yo estoy migrando dentro de mi país. Pero también puedo haber salido a otro país, ya sea a estudiar, por temas de salud, como una turista. Ya entienden la diferencia, es una cuestión de voluntad. El migrante sale porque así gusta y puede ser dentro del país o fuera. Los motivos pueden ser diversos, la decisión siempre es propia y puede retornar a su país o a su ciudad. ¿Estamos claros con los conceptos? Dentro del marco legal, por supuesto, nuestra Constitución Política, la Convención del Estatuto de Refugiados del 51 y sus dos protocolos. Tenemos primeramente el Decreto 23 del 98, que ha sido derogado por el Decreto 5 del 2018, pero las personas que solicitaron antes de la entrada en vigencia del Decreto 5 de 2018 se quedan con el decreto anterior, es decir, con el decreto 23. Actualmente tenemos entonces los solicitantes que posterior al 5 se manejan con el nuevo decreto, y los que solicitaron anterior al nuevo decreto se quedan con el decreto anterior, el decreto 23. Pues en Panamá, quien otorga la condición de refugiado es la CONARE, cuya Secretaría Técnica es la ONPAR, Oficina Nacional para la Atención a Refugiados, y eso hay que tenerlo claro porque hemos visto bastante que ponen ONPAR con M, no es N, en la sigla, porque es nacional, y es parte del Ministerio de Gobierno. Actualmente están ubicados en Balboa, corregimiento de Ancón, edificio 766. Y está la Agencia de las Naciones Unidas que se encarga de proteger a los refugiados, que es el ACNUR. La CONARE está compuesta por funcionarios públicos de instituciones como el Ministerio de Seguridad, el Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Trabajo, la Cancillería, el viceministro de Gobierno es quien la preside, y ONPAR actúa como Secretaría Técnica. Hay un voto de la sociedad civil que lo hace a través de la Cruz Roja, y la ACNUR tiene derecho a voz, pero no a voto. Entre todas esas instituciones se reparten los 8 votos. Ministerio de Trabajo, Cancillería, Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional de Migración. ¿Me queda alguna? No, estamos bien. Y bueno, este es como un mapa del procedimiento para la determinación de refugiados en Panamá. Pues la persona llega al país de origen, el ingreso, aquí es donde se da la división entre el procedimiento que lleva a cabo el Servicio Nacional de Migración y el procedimiento que lleva a cabo la ONPAR. ¿Por qué? Porque una persona solicitante de la condición de refugiado puede haber entrado al país de manera irregular. Por eso digo, ahí se diferencia. El trato no es igual. Si usted quiere hacer un trámite migratorio en el Servicio Nacional de Migración, usted tiene que haber tenido una entrada regular al país. En cambio, si usted quiere hacer una solicitud de la condición de refugiado, no necesariamente tiene que haber tenido una entrada regular al país. Es más, la convención ni siquiera exige la presentación de un pasaporte. Entonces es muy difícil entender mentalmente, uno como abogado, esta dualidad. No es igual el trato que se le da a una persona extranjera en el Servicio Nacional de Migración que el trato que se le da a una persona extranjera en la ONPAR. ¿Estamos claros allí? ¿Cualquier duda? Porque el tema a veces no es tan fácil. La persona ingresa al país. La persona se acerca a la ONPAR y hace su solicitud. La solicitud actualmente es vía electrónica, pero vía electrónica en la ONPAR. Es decir, que la persona se tiene que acercar, le prestan una computadora, se sienta, hace su solicitud. Le dan su fecha para que se presente y les hacen las entrevistas, 2 entrevistas, la legal y la de trabajo social. Allí el proceso pasa a evaluación, donde la ONPAR
es la que decide si la persona es admitida o no admitida al proceso. Si la admite a trámite, hace una resolución, se le notifica a la persona o a su abogado y hace paralelamente una nota al Servicio Nacional de Migración para que documente a esta persona a través de ellos. Es decir, la persona pasa a trámite. Ese carné generalmente tiene una vigencia de 6 meses y se renueva constantemente porque puede pasar algún tiempo entre que la persona es admitida a trámite y que su caso pase a comisión. Pero entonces es la comisión la que decide, es decir, el grupo de funcionarios del que les hablaba, si si la persona es o no es refugiada. Es decir, que con las entrevistas que hace la ANPAR, con la información de país de origen, con lo que uno encuentra en instrumentos de derechos humanos, los comisionados se sientan y dicen sí o no. Si la respuesta es positiva, nuevamente se hace una resolución que la firma el viceministro de Gobierno junto con la Secretaría Técnica, que es la ANPAR, y de allí entonces se hace una nueva nota al Servicio Nacional de Migración para que a esta persona se le expida un carné, pero esta vez por un año renovable. Y solamente cuando tiene el carnet de un año es que puede tramitar el permiso de trabajo. Es decir, que desde que la persona solicita hasta que es reconocida como refugiada, no tiene derecho a tramitar un permiso de trabajo y se encuentra pues en la informalidad. Si en la comisión pues deciden no reconocer el estatus, la persona tiene derecho a los recursos de reconsideración y apelación ante el ministro o ministra de Gobierno, quien al final va a tomar la decisión de si lo reconoce o no lo reconoce como refugiado. Por regla general, creo que de todo el tiempo que llevo viendo el tema, solo he visto un solo caso donde el ministro cambió la opinión de la comisión. Generalmente la mantiene. Y cuando la persona refugiada ya tiene entonces 3 años de haber sido reconocida como refugiada, cuando se le notifica, no cuenta el tiempo hacia atrás, puede tramitar su residencia permanente y su permiso de trabajo indefinido. ¿Cuáles son los recursos que tiene la persona solicitante si no es admitida a trámite? Tiene el derecho al recurso de reconsideración ante la ANPAR. Y la ley, ni en el decreto anterior, ni en este decreto, permite la apelación ante el ministro. Solamente hasta la reconsideración y se agota la vía gubernativa. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Hay acceso a la solicitud? Sí. Desde acá afuera no. Y si usted intenta ingresar a la página, le dice que usted no está en el país. Para hacer un comentario, o sea, la pregunta es decir, que tengo acceso a internet, que solamente lo pueden hacer personas que deberían estar en acceso para personas que generalmente están en áreas de difícil acceso, pero que solamente lo pueden hacer físico. Pues sí. Eso tiene un sentido, ¿verdad? Sí. Eso tiene un sentido. Ok, pero si por ejemplo una persona que está en, qué sé yo, los albergues migratorios que están en Darién, por ejemplo, la ANPAR tendría entonces que acercarse hasta allá a tomar la declaración de la persona. Primero me identifico, busco la atención de Defensoría del Pueblo, ¿no? Mi pregunta es retórica. Mi pregunta es retórica en el sentido de que ese sistema debiera facilitar el acceso al procedimiento administrativo de refugio a personas, particularmente en áreas en donde el Estado ha tomado la decisión de no estar. Sí, porque la ANPAR solamente tiene oficina física en Ciudad de Panamá. Claro, entonces el Estado crea vacío de Estado en determinadas áreas, que es una decisión que no subsana legal
no tendría sentido porque el Estado debiera tener presencia en todo su territorio y controlarlo. Pero entonces Panamá toma una decisión que me parece acertada en el sentido de, hombre, vamos a abrir a Internet, que el acceso a Internet es un derecho humano también, ¿no? A estas personas para que tengan acceso a este estándar, pero de pronto revierte el estándar y de pronto ya no se puede. Y eso se puede desde la perspectiva de los derechos humanos que no son regresivos. No sé, eso me deja pensando. Bueno, esperemos que la institución, el Ministerio de Gobierno, esté tratando de subsanar cosas que han pasado en el camino y que a través ya se pueda tener un acceso en el país. Porque esto es totalmente reciente. Anteriormente sí se podía entrar, han pasado situaciones. Sí, y entiendo, Giselle Maitita del Ministerio Público, y entiendo que la licenciada muy profesionalmente no quiera decir cuáles son las cosas que han pasado en el camino, pero yo creo que el compañero de la Defensoría tiene un punto, y es realmente el tema, y el punto es válido, pero el tema por el cual se ha restringido el acceso a Internet ha sido un tema de seguridad, porque estaban imprimiendo los formularios y le estaban vendiendo los formularios a la gente. Entonces, por este tema de vulnerabilidad precisamente, pero entiendo que están resolviendo ese tema en este momento. Sí. Por supuesto. Yo entendería que es legítimo combatir la delincuencia organizada internacional, estaríamos hablando de poder de tratar y tráfico. No, pero no puedes partir de la premisa de que todas las solicitudes, hay una presunción de inocencia, ¿no? No puedes partir de la premisa de que todas las solicitudes van a ser utilizadas para... Claro, al momento de descubrirse eso, entonces se suspendió temporalmente, porque no va a ser permanente. No va a ser permanente. Se resuelven y se ponen tú se sabe, ¿no? Porque lo curioso de esta situación es que, por ejemplo, desde mi casa yo intentaba ingresar al link que da la página web del Ministerio de Gobierno y me decía que yo estaba fuera de Panamá, que mi IP estaba fuera de Panamá, estando en el país. Entonces yo, en mi mente, y me imagino que igual que muchos funcionarios de la UNPAR, pensaron que era un sistema seguro, pero dice que seguro solamente los impuestos y la muerte. Y bueno, como dice la ex compañera de la Defensoría del Pueblo, pues uno lo que menos espera es que estas redes de trata, porque sí lo hay, a pesar de que no salen los medios de comunicación, pero los flujos migratorios continúan. Ya por lo menos no se ven, así que no son noticias, pero continúan. Entonces ha sido suspendido. Esperemos ya que se puedan arreglar esta situación. Ya le digo yo, en mi mente, en mi imaginario, creo que todos pensamos que el sistema era seguro. ¿Cuánto puede demorar desde que una persona solicita hasta que llega a ser reconocido como refugiado? ¿Cuánto piensan ustedes que puede demorar todo este trámite? ¿Que debería? Debería demorar máximo 3 meses. Pues con el decreto anterior tenemos casos en la oficina, 2014, 2015, 2016, en espera de respuesta. Esperamos que con la entrada en vigencia del nuevo decreto mejore el tema de los lapsos, desde que una persona solicita hasta que se le reconoce o no se le reconoce como refugiado. Porque al final tener una persona en el país durante años sin recibir respuesta es una vulneración de derechos. Y no solamente por el hecho de que no tenga el permiso de trabajo, es que esa persona durante todo ese tiempo no tiene acceso a la seguridad social, no paga impuestos, pero no porque no quiera, sino porque está en la informalidad. Es una persona que no va a ser productiva al país porque está escondiéndose de los amigos de la policía, de los amigos del municipio, de los amigos del Ministerio de Salud, porque tampoco pueden tramitar el carnet blanco, el carnet verde,
que es lo que les sirve a ellos para generar algo de ingresos, vender comida, vender cositas en la calle, la señorita del hot dog. No, entonces es una población que literalmente pasa todo este tiempo huyendo. Algunos terminan en el albergue, la Defensoría que también visita los albergues. Ser refugiado en Panamá no es sencillo. Y especialmente en un país que tiene bajas tasas de reconocimiento. No piensen que del 100% que llega, 100% va a ser reconocido. No. Panamá tiene tasas de reconocimiento de casi 2%. Es decir, que usted tiene más probabilidades que le digan que no a que le digan que sí. Entonces, esto es una figura que no piensen que todo el que entra al carril de los refugiados, de la solicitud de refugiado, es porque está tratando de quedarse en el país. No es sencillo. Aparentemente la gente aprende a hacer fotosíntesis, ¿no? Porque si no tiene cómo ganarse la vida, entonces tiene que ser una ¿no? Entonces me gustaría, como para hacerlo más dramático, ¿cuáles son, si lo tienen, o sea, no tiene que ser, no es tarea ni nada, cuáles son las solicitudes que tiene Panamá y cuántas atiende esa comisión de admisibilidad, más o menos cuántos casos y al final cuántos tenemos, porque eso también refleja un tema dramático ahí en el procedimiento, como para que la gente entienda lo difícil que es esto, ¿no? Ok, aproximadamente cifras que se manejan de la UNPAR, que se reciben entre 2.000 y 3.000 solicitudes por año. De Panamá, o sea, hablemos por año. Pero Panamá desde 1998, que es donde se manejan las estadísticas, no llega ni a 3.000 refugiados. Ajá. Entonces, ahí ven, realmente las cifras son muy bajas. De recibir 2.000 solicitudes a no tener ni 3.000 refugiados reconocidos desde el 98 a la fecha. Entonces, allí es que se manejan las cifras para que entiendan que Panamá es uno de los países que tiene los procedimientos más estrictos, especialmente en la comisión. Y si a una persona la niegan en comisión, es aún más difícil que los mismos comisionados en la reconsideración evalúen de manera distinta ese caso. O sea que si ya usted le dicen no la primera vez en comisión, pues está difícil. Exacto. Soy Rina Guerrero del Ministerio de Gobierno. No trabajo en la sección de OMPAR, así que no tengo mucho conocimiento exacto de cómo es el procedimiento. Sin embargo, yo creo también, estuve trabajando un tiempo en el edificio Interseco porque me pasaron a una oficina que es de la asistencia legal. Y allí queda OMPAR antes que se mudara. Y recuerdo que esos 2 meses que estuve el año pasado en Interseco y que también estaba OMPAR allí, las filas llegaban para refugiados, llegaban desde las 5:30 de la mañana, estaban en toda la avenida Calle Elvira Méndez. Correcto. Y yo llegaba a trabajar 7:30 de la mañana y yo veía a estas personas con celular en la mano, súper bien vestidas, bajándose de carrazos allí en la entrada, que las dejaban para hacer sus trámites de refugiados. Entonces, creo yo también que a lo mejor mucho de ser más estricto con este nuevo decreto también que se creó ha sido porque muchas de las personas que estaban yendo a buscar carnet de refugiados realmente no calificaban como refugiados, y eso estaba afectando, pienso yo, el trámite que realmente se le debía hacer a las personas realmente que necesitaban los refugiados, porque a todos había que hacerles una entrevista, a todos había que darles carnet, y esas personas eran que habían sido rechazadas por migración, o creo yo, o alguna situación porque yo las escuché hablar, decía, sácate tu carnet aquí. Un día yo entraba de almorzar y eran una nacionalidad X que no la voy a mencionar, sácate tu carnet aquí, ¿ves? Que así puedes andar buen tiempo con ese carnet y no te hace nada la policía. No, el 2017 fue un año difícil. ¿Por qué?
porque en el 2017, a diferencia de otros años, ya les doy la palabra, cambió la política migratoria del país. Primero se redujo de 6 meses a 3 meses para nacionalidades de Colombia, Nicaragua y Venezuela. Se redujo el tiempo de estadía. También, si ustedes recuerdan, en el 2017 es que hubo la crisis en la frontera de Paso Canoas, donde muchos migrantes o extranjeros tenían por costumbre cruzar hacia Costa Rica, estarse las 72 horas que exige el Servicio Nacional de Migración y regresar a Ciudad de Panamá. Cuando las autoridades empiezan a decir, usted es turista de mala fe, y estas personas quedaron atrapadas en Costa Rica, la gente entró como en un frenesí, y eso hizo que evidentemente se elevaran las cifras de personas solicitantes ante la ONPAR, porque hasta ese momento la ONPAR se mantenía normal. Ahí empezamos a ver gente durmiendo en la calle, gente vendiendo cupos, hubo de todo. Y el tercer pico, por decirlo así, de solicitantes, porque las cosas, el 2017 fue como subida, bajada, subida, fue cuando en octubre, si no me equivoco, el Estado panameño toma la decisión de solicitar visa estampada a los nacionales de Venezuela. Entonces ese fue otro pico de solicitantes. Pero asimismo tenemos que cuando las personas se dieron cuenta de la realidad del proceso, comenzaron las renuncias en masa. 500 renuncias por día llegó a recibir la ONPAR. Entonces tenías gente que tenía entrevistas para el 2019. O sea, íbamos a tener nuevo gobierno y había gente que está esperando fecha de entrevista. Porque esos fueron como, ya le digo, el año pasado fue excepcional. Estos 3 picos hicieron que la ONPAR tuviera solicitudes como nunca. A ver, acá estaban pidiéndola. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Nidelka. En este momento trabajo en el Banco Hipotecario, pero yo fui miembro del comité de ONPAR en su momento por parte del Ministerio de Trabajo. Y aclarando un poquito los tiempos que solicitaba el compañero de la Defensoría del Pueblo y por qué los accesos a veces fueron restringidos. En su momento, cuando nosotros estábamos en la comisión, nos encontrábamos una multiplicidad de personas solicitando el refugio con el mismo texto, la misma historia, la misma cultura. Entonces, las entidades nuestras de seguridad tienen un trabajo muy arduo de hacer enlaces con los países de donde sale el refugiado para poder hacer valer el verdadero sentido del refugio en Panamá. ¿Qué les digo? Lo que es la Policía Nacional a través de lo que es DIJ, lo que es la DIP, lo que es la red internacional, hacen una investigación de cada individuo que solicita el refugio. Por eso es que los trámites son más demorados, porque cada una de las personas que se sientan en ese comité tiene que estudiar caso por caso, se discuten individuales y se llevan entonces al comité, después de previa investigación. Por eso fue que también lo de la vulnerabilidad de ingresar al sistema desde afuera se cerró justamente por esa necesidad, porque las personas malintencionadas hicieron mal uso de las personas del sistema y hicieron que se reprimiera y a la vez afectaron a los que verdaderamente necesitaban un refugio. Sí hubo abusos. En ese momento, cuando yo estaba en el comité, la mayoría de los casos se trataban de los colombianos, que fue cuando empezaron las movilizaciones de la FARC y demás. Eso es solamente a manera de aclaración de que no es tan simple dar una calidad de refugiado a un individuo si tú no lo has investigado, porque también está en tela de duda la seguridad de tu nación. Bueno, gracias. Solo para aclarar el punto, con la nueva reforma del decreto ya la policía no está
está el Ministerio de Seguridad, y tenemos que entender que un refugiado no es un migrante, y solicitar la información a un estado de una persona que está huyendo de ese estado es una violación de derechos humanos. A ver, acá, y después Porque lo expones. lo expones. Pones a preguntar a los estados. Ok, yo en este instante, es cierto que soy miembro de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin embargo en este instante me voy a quitar y voy a establecer el carnetcito y la posición, y me voy a poner como coordinador de un grupo de juventud que me permito exhortar a la Procuraduría para que en este tipo de actividades también los inviten como parte de la sociedad civil, porque en las conversaciones que hemos tenido con los dirigentes del grupo, ellos cuestionan, ellos dicen, llámamele inmigrante, llámamele refugiado, llámamele como tú le llames. En el momento en que ese extranjero llega a Panamá, tiene que existir un tope, un límite, una línea que no impacte en la vida del ciudadano panameño. Es decir, estamos totalmente de acuerdo en la solidaridad con otros lugares, pero esa solidaridad no puede llevar a que yo, joven de este país, pierda probabilidades y pierda oportunidades dentro del entorno social. Les voy a poner casos puestos por ellos. Dentro del grupo nosotros trabajamos con gente que trabajamos prevención universal. Normalmente son jóvenes que tienen dificultad o han salido del sistema escolar. Muchas de las jóvenes que están en el grupo trabajan como colaboradoras del hogar. Y ellas dicen, en este momento, Carlos, nosotros no podemos aspirar a ese trabajo. Y no podemos aspirar a este trabajo porque hay una serie de extranjeros en la posición que estén en el país, en los cuales son utilizados para la tarea a mucho menor costo y con el hecho de mantener el silencio, y que son hasta explotadas a nivel laboral, pero el mercado que nosotros pudiésemos tener, ese mercado está siendo saturado por esa figura extranjera. Segundo, hay muchos, por ejemplo en el distrito de San Miguelito, las personas están dejando sus hogares, convirtiendo su hogar en cuartos de alquiler para alquilárselo a estos extranjeros, llámese migrantes, llámese refugiados, a altos costos, que le impide a ese joven panameño nuevo que está haciendo o recién iniciando una familia a tener acceso. Voy a tratar de transmitir lo que me dijo uno de los muchachos. Hace 10 años atrás tú encontrabas en 150, 175 dólares un cuarto de alquiler en San Miguelito. Hoy un cuarto del mismo tamaño te vale 400 dólares porque es alquilado por el extranjero. Llámese inmigrante, llámese refugiado, llámese como se quiera, lo que ellos me dicen es un extranjero que me está encareciendo la forma de vida dentro de mi entorno. Ok, es muy fácil culpar a otros de nuestras propias realidades. Es cierto, el país se ha encarecido, pero no podemos echarle la culpa a otras personas de nuestra propia, de lo que nosotros como país hemos hecho. El tema de que ocupan puestos de trabajo, un momentito, ya va. ¿Qué pasa? Cuando tú hablas con ellos, les pagan menos del salario mínimo, no están pagando seguridad social y tampoco están pagándole las prestaciones laborales. Entonces, yo como empresario prefiero tener a una persona en una situación irregular que tener inclusive un extranjero con permiso de trabajo. Y se lo digo porque nosotros tenemos población ya con su
refugiados reconocidos con su permiso de trabajo, sus papeles en regla, que al igual que el panameño no encuentra trabajo. Entonces, es deber del Estado fiscalizar a estas empresas que contratan personas en situación irregular y que además explotan. Son que los hacen trabajar 12 horas y no llegan al salario mínimo. Nosotros ahí en la institución, en la organización, cuando los escuchamos, son casos muy tristes. A mí me tocó inclusive un señor ebanista que le hizo un trabajo a un restaurante por ahí por la vía Argentina, hizo todo el trabajo de ebanistería, y cuando le fue a decir al dueño del proyecto es tanto, el señor llamó a la policía. Yo hablo con este ingeniero y le digo en buenas, por favor, tratemos de lograr un acuerdo, este señor indica tal cosa, y el señor me empezó a gritar por el teléfono. Y yo por ahí del otro lado, ¿usted quién se ha creído? ¿Usted qué cree que está hablando? Entonces tenemos que ver las realidades, porque no solamente estoy explotando, están explotando tanto nacionales como extranjeros. Muchas veces estas personas vienen al país engañadas. Les dicen que les van a dar ofertas laborales y cuando llegan aquí tienen una realidad, más bien una pesadilla. Entonces por eso le digo, es muy fácil criticar y decir, es que el extranjero es el culpable, ella es el culpable, usted es la culpable, cuando no vemos como sociedad cómo nos estamos comportando. Sí. Licenciada, pero la realidad es que el sistema de refugiados ha sido abusado, yo diría que un 98% de las situaciones a nivel mundial, porque estamos viendo países que los campos de refugiados se deberían hacer, por ejemplo, en el mismo Medio Oriente, pero no debería haber una inmigración masiva a Europa, no debería haber una inmigración masiva a todos los países, porque existe una gran diferencia entre inmigración legal e inmigración ilegal. Cuando una inmigración se vuelve de manera ilegal, es abusada, suelta por grupos criminales, para traer droga, para traer crimen. Los índices de desempleo en Panamá han aumentado de manera exponencial. Los índices de inseguridad han aumentado de manera exponencial desde que se empezó a dar la crisis de migración. Cuando uno permite un sistema de migración flexible, uno está alcahueteando a los gobiernos corruptos para que sigan practicando las mismas cosas. Lo que uno tiene que trabajar y es poner presión para que los gobiernos del cual estas personas salen tengan políticas flexibles, tengan políticas buenas, económicas, que no hagan que la gente se tenga que ir. Cuando se toman medidas de visados, cuando se toman medidas, por ejemplo, el tema de refugiados, todas las personas a las cuales se le negaba un sistema migratorio aplicaba el tema de refugiados para poder tener un stand-by y estar legal en el país mientras que le daban la cita. Y precisamente como ellos le daban la cita en el 2019, ellos cargaban ese expediente y diciendo, no, yo tengo cita hasta el 2019. Realmente hay que poner un parámetro mucho más estricto. Un refugiado político, yo creo que se pueden contar con las manos. Vamos a decir, esta persona la está persiguiendo políticamente. Creo que estás confundiendo convenciones. Estamos hablando de la Convención del Estatuto de los Refugiados y el asilo político, que es la Convención de Caracas del 54. Una la ve la UNPAR, Ministerio de Gobierno, la otra la ve Cancillería. Y bueno, vamos a ver acá. Exacto, acá nacionalidad es más, acá es distinto. Yo lo pongo de esta manera. La del 51 es para los pobres, la de Caracas es para los VIP. Mira, varias cosas, ¿no? Para reaccionar a varias cosas que he escuchado por ahí. Yo ahora, vamos a decir, me voy a quitar todos los sombreros y voy a hablar como ser humano. Tengo muchos sombreros, pero una sola personalidad. Una personalidad, tú sabes, la esquizofrenia, ¿no? Voy a hablar como ser humano, ¿no? Y les voy a decir varias cosas. Yo pasé por Cancillería. Y yo en Cancillería trabajé en esa comisión hace algún tiempo. En ese momento, no te voy a decir que estábamos en el Valhalla, no era tampoco lo óptimo, pero esa comisión tramitaba, porque
cada sesión por lo menos 50 casos. Por lo menos 50 casos. ¿Cuántos se decidían? Eso era otro tema, pero por lo menos 50. Entonces ahora, en periodos de crisis, yo veo, lo digo porque a mí me escandalizó verlo, yo veo que se gasta plata del Estado para aplicar que hubo una comisión de legibilidad que decidió 3 casos, habiendo 2,000 y pico de solicitudes por año, y ese mismo día me constaba que había recibido llamadas en la madrugada para decirme que había gente durmiendo en la calle para hacer solicitudes de refugio. Yo le voy a decir algo, yo no sé si una persona que se va de carros de lujo va a dormir en la calle para hacer una solicitud. Eso lo hace a la gente que le toca. Y a la gente que le toca no es a la que mejor le va, créanme. Eso ha sido así durante toda la historia. Nada más les dejo esa reflexión que estando en Cancillería había momentos en donde se tramitaba más y no se gastaba tanta plata para promocionar que se habían decidido 3. Se lo digo con esa claridad. Lo siguiente que les digo, habiendo estado en los lugares donde pernoctan las personas en las crisis, por Paso Canoa, del otro lado de la frontera, en Darién, en los albergues, conociendo la realidad de cómo viven ellos, conociendo la realidad de que tienen que haber aprendido a hacer fotosíntesis para seguir vivos, porque si no, no sé cómo hacen para comer. No es fácil ser refugiado ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Echarle la culpa al débil frente a las cosas que son decisiones que se toman en la esfera política, que la toman los poderosos para aclarárselos. La explotación laboral no la define el refugiado. La especulación de las tierras y de los costos de los apartamentos no la define el refugiado. Lo definen los poderosos en términos políticos y económicos. Entonces, cuando usted empieza a escuchar discursos, y los discursos que se construyen en la esfera pública generalmente se hacen desde esfera de poder, ¿no? Cuando usted escucha discursos que le echan la culpa al débil, están justificando al fuerte, y se los digo con esa claridad. Entonces, vivimos en un mundo complejo, en donde hay crisis humanitarias y de otro tipo, de otra naturaleza, en donde, digamos, desde nuestra humanidad, la respuesta deberá ser desde la solidaridad y no desde la xenofobia y la negación de las necesidades del otro que sufre. Yo creo que tenemos que revisar los discursos que estamos teniendo en el país. La respuesta no es la xenofobia ni la negación del otro que sufre. La respuesta es siempre la humanitaria. Y ese concepto de refugiado y el mecanismo de respuesta humanitaria que está aquí, ni siquiera con el decreto revisado es lo óptimo. Y el decreto anterior tampoco era bueno. Entonces, tenemos que tocarnos un poquito el corazón. Panamá mismo ha vivido crisis políticas en donde a algunas personas les tocó salir. Nosotros hemos recibido hermanos de otros países en otros momentos, en Centroamérica y otros lugares. Entonces, hay que revisar qué es lo que está pasando, que ahora nos es estridente la solidaridad y ayudar al prójimo que sufre. Entonces, esa reflexión se las voy a dejar ahí. Y lo que les puedo decir es que ni la especulación, ni la explotación, ni el alza de los cánones está en control de los refugiados. Ni de nosotros, pero esas personas merecen un trato humanitario y no de dejar desconocer que son seres humanos como nosotros, y en cualquier momento a todos nos puede tocar ser refugiados. Nada más se los recuerdo. Les recuerdo pues el periodo de dictadura nuestro, del 68 hasta el 89. Claro, tenemos que decir que las proporciones son pequeñas. Muchos panameños estuvieron en Canadá, Estados Unidos, Europa, México, Venezuela. Buenos días. Es que no me podía quedar en silencio respecto a esta preocupación que se está planteando ahorita, y yo considero que la cuestión de la observación debe ser bilateral. Estamos mirando las condiciones de los refugiados, de personas y poblaciones migrantes con condiciones bien específicas, bien especiales, pero también tenemos, y muchas veces horrorosa, que nos dice cómo podemos actuar así unos humanos hacia otros. Pero también la población panameña necesita una orientación de alto nivel respecto a cómo recibir a nuevos hermanos en la pequeña casa que es Panamá. Nosotros no estamos listos para eso, muchas veces no tenemos esa, por decirlo en el término más diplomático, esa trayectoria de recepción del Estado refugiado, o no, porque nosotros pues hemos vivido, gracias al Señor,
como país de tránsito bastante tranquilo con todas las cosas que nos han pasado. Por ejemplo, cosas como las que sufre Turquía recibiendo migrantes de los países que están en conflicto y ya tienen que cerrar la frontera porque ya no pueden recibir más. No es un país multimillonario, pero es que ya sus reservas también se agotan y la gente tiene que aprender a convivir con un nuevo visitante en tu casa que trae sus propios problemas, crisis, emociones, situaciones, miedos, angustia, desesperación, ilusión, proyectos y todo lo que se quedó atrás y lo que puede conservar. Entonces no es una cuestión de una administración gubernamental, es una cuestión de una buena política estatal firme y con respeto a derechos humanos que también oriente al receptor de casa cómo comportarse con personas que vienen bajo otras condiciones y no se nos prepara para eso. Entonces empiezan los mensajes por las redes que nada de xenofobia, que nada de no sé qué cosa, pero es que es angustioso no saber qué hacer con respecto a ciertas situaciones. A veces tú estás tranquilo en el súper y hay gente en la fila y hay gente que se pone agresiva porque no consigue lo que quiere. Y el de casa dice, pero es mi casa, o sea, te estoy tratando lo mejor que puedo, pero no me grites. Entonces, esas cosas, la población general no estamos listos para esa recepción. Y también en los planes de Estado tenemos que pedir que se coloquen ese tipo de indicaciones, de formaciones para la población de cómo manejarnos con el que llega bajo estas condiciones especiales. Es bilateral, no solo mirar lo que les pasa a ellos, es mirar a los nacionales también, que nuestra casita se llena de mucha gente y cada uno trae sus costumbres. Aquí hemos vivido con cantidad de migrantes de diferentes partes del mundo, hasta de los rincones más lejanos del planeta, pero ahora hay nuevos visitantes con nuevas condiciones y no se ha pensado en cómo el pueblo, la nación, la sociedad civil está preparada para recibirlo, empezando por albergues. Aquí no hay un albergue por si hay un sismo, aquí no hay un albergue por si hay una gran catástrofe natural, aquí un albergue es una escuela sacada de emergencia. Y cuando yo me levanto y le pregunto a los encargados dónde está el albergue, me dicen, tómelo con calma, profesor Virgilio, tómelo con calma. Digo, sí, la calma puede ser extendida, pero me preocupa. Porque en la emergencia, ¿cómo hacemos? Aquí en una emergencia, catástrofe, quedamos todos juntos. ¿Ve? Entonces, eso lo tenemos que pedir como sociedad. Que nos orienten también para saber cómo manejarnos con ellos. Viene JMJ, hay cosas que no sabemos. Y mezcle todo eso con refugiados. Entonces, es para pensarlo una vez más. ¿Me explico? Es para mirarlo con un lente largo en un horizonte amplio. Gracias. Miren, yo tengo años trabajando en este tema. Estoy desde el Defensoría del Pueblo, empecé ya propiamente tema de refugiados en el año 2012, pero el ser humano tiene la capacidad siempre de recordar lo malo que lo bueno. Si uno está en la escuela, uno siempre recuerda a ese profesor malo que te ponía las tareas, que te exhibía, que te ponía a hacer ejercicios de matemática frente al tablero, y uno tenía que contar con los dedos, cosas que uno recuerda. Esas son las cosas malas son las que nosotros recordamos. Y en todo este tiempo yo he conocido personas solicitantes y refugiadas. Como todo, hay personas buenas, hay personas malas. Pero la capacidad del ser humano es siempre recordar lo malo. Recordar a esa 21 persona que dijo algo malo del país. Recordar a esa 21 persona que dijo algo malo de los panameños. Pero no recordamos a todas las personas que te dicen, estoy agradecida por estar en este país, con todas las limitaciones. Entonces, lo vemos ahora con las redes sociales, que creo que es lo más masivo. Aquel que dijo que somos monos, pues estoy orgullosa, yo tengo mis raíces afro, o sea, no tengo problema con eso, no me hace sentir mal ni me hace sentir menos. Tengo mis raíces afro, vengo de la provincia de Los Santos, mi familia es de allá, es más, vengo de un corregimiento donde tú dices que vienes de ahí y se te quedan mirando y que, pero si ahí nada más hay negro, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, yo no tengo problema con eso, yo acepto mi realidad, eso no me ofende. Entonces,
también que tenemos como la piel como que muy sensible y se nos sale el nacionalismo exacerbado. Pero entonces la pregunta es, ¿qué tú haces por tu país? Tú recoges basura, tú no tiras basura, eres un buen ciudadano, eres de los que cuando vas a subir al ascensor no aprieta los dos cositos para bajar y para subir y haces que todo se tranque. Entonces son esas cositas que nos pone a pensar y reflexionar qué tanto amo a mi país. Porque ser panameño no es solamente salir con la bandera y la cele y somos la marea, bueno, no. Como ciudadano amo yo a este país. Y al final yo creo también que también a veces nos molesta un poco también es el tipo de migración. Ya cuando viene un migrante bien establecido, ¿sabes? Mira, él es de no sé dónde y es como bonito, pues. O sea, no sé, cuando dicen que hemos convivido durante muchísimos años con migraciones, claro. Tenemos la comunidad griega, tenemos la comunidad judía, tenemos la comunidad española. Te explico, suena bien, porque no nos dan ningún problema y no pasa nada. Pero al final yo siento que también, obvio está, cuando vienen ya personas con problemas, entonces es como que chuleta, tengo que prestar atención. No, me gusta más el otro tipo de migración, ¿ves? Porque al final, sí, yo siento que somos personas tolerantes, pero también pienso que lo de las redes sociales al final ha exponenciado un poco quiénes somos. No es el hecho de que, bueno, Panamá siempre fue súper abierta a la migración, y ahora es que estamos súper mal. No creo eso. Creo que las redes sociales son las que han hecho que eso se exponencie, porque si vemos en la historia, había alguien, no recuerdo en qué año, en el siglo XX o XIX, que decía, venga, porque Panamá se acaba. O yo recuerdo, yo nací en los 90 y recuerdo estar de niña y escuchar como cuando llegaban los primeros colombianos o dominicanos diciendo, Panamá se va a acabar, esa gente está vendiendo arepas, no sé qué es esto. Vamos a perder la nacionalidad. Entonces simplemente creo que no es que sea algo nuevo el hecho de que nos moleste la migración, simplemente que creo que las redes sociales hacen que suene más. Pero al final era lo mismo, porque yo recuerdo verlo de niña. Como que hay un montón de dominicanos que ahora son haitianos y no sé qué. O como la gente que habla mal del extranjero, pero no escucha un pindín, no sabe quién es Ulpiano, no sabe qué es un tamborito, no sabe, entonces... O si no olvides eso, abuelo español. Exacto. En Panamá tenemos suficiente pobreza, tenemos suficientes problemas sociales para empezar a importar pobreza de otros países. Si viene gente que venga a invertir, que venga a gastar, que venga a hacer... Usted sabe que en internet ya hay un término para el miedo a los extranjeros pobres, porque ya estamos diferenciando del de platita, del de que no tiene platita. Hay una página en Facebook que se llama Playground, se lo recomiendo, es el término, ahora no lo recuerdo. Carlos medita sobre el tema, sinceramente. Voy a seguir porque si no ya van a ser las 12 y no voy a acabar. Le recomiendo leer a la Cortina el término agorafobia. Es muy bueno el concepto, agorafobia. Adela Cortina, una profesora de la Universidad de Valencia, España. Agorafobia. Exacto. Que están ahí dándonos una lección de docencia para preparar a esa población panameña, para la cual nosotros somos representativos de ese crisol de raza que a la gente se le olvida. Para una cosa somos crisol de raza y para otra no, pero a ellos hay que darle las gracias porque este espacio hoy, con toda la diferencia, el sí, que denota, que refleja la diversidad de la sociedad panameña, este espacio es. Y nada más le digo una cosa, mírense la cara de todos los que estamos aquí. Panamá no, en un país de paso, puede ser lindo para conectar. Nadie es de aquí. Bueno, ustedes, nadie de aquí, los españoles, los otros, todos llegamos aquí, o sea que todos en alguna vez fuimos migrantes y probablemente aquí llegó la gente pobre, que puede, que no puede, o sea que somos humanos, este país tiene que estar abierto para los humanos y tenemos que seguir practicando la compasión y la solidaridad. Gracias, Consejo Noruego, gracias a la universidad. ya para finalizar, porque van a ser las 12 y el tema como que ha gustado, aquí tenemos la documentación emitida por el Estado panameño. El primero
del lado de acá, como ven, dice Ministerio de Gobierno, Oficina Nacional para la Atención a Refugiados. Este carnet se emite para personas que solicitaron hasta 2016. También esta certificación, aunque ya casi no se utiliza, pero a veces si se quedan sin la tarjeta, salen certificaciones, pero ya es poco lo que se utiliza. Tenemos entonces, cuando la persona es admitida a trámite o es reconocida como refugiada, vemos que el carnet cambia inmediatamente. Aquí es un carnet del Servicio Nacional de Migración, dice Ministerio de Seguridad, Servicio Nacional de Migración, y como ven tiene la palabra refugiado. En ambos casos, tanto el de admitido como el de reconocido, la diferencia es el tiempo. El de admitido, el tiempo de vigencia es 6 meses, el de refugiado es de 1 año. Y esta es la última que está emitiendo el Estado. Sé que me imagino que a la policía le debe confundir muchísimo este poco de documentos. Esta es la última. Ya cuando la persona hace su solicitud online, la persona se presenta ante un par y se le entrevista, se le entrega este documento que tiene, como pueden ver, dice certificación en línea de solicitud de refugiado. Esta hoja tiene un código QR. Ajá, ahí lo dice la compañera, tiene un código QR. Si usted tiene su aplicación en el celular, usted puede ver cómo está esa persona en el proceso. Para los amigos de la policía que siempre van a ver esta hojita, si usted tiene la aplicación para leer QR en el celular, lo va a poder tener. Ahí dice el número de código de trámite, la fecha de solicitud. Ahí donde ven ese cuadro ahí arriba está la foto de la persona. El problema con esta solicitud es que solamente se le emite al principal del expediente y no al núcleo familiar que está acá abajo. Es decir, que el núcleo familiar no tiene hojita propia con foto. Entonces, ahí es que tenemos ciertos problemas con los compañeros de la policía, porque yo puedo estar dentro del núcleo familiar de mi esposo, pero la foto, yo tengo mi hojita, pero la foto que sale es la de mi esposo. Y ya eso entonces dispara las alarmas. Pero para que sepan que sí es válida. Ajá, arriba está el número de base de datos. Hay otros que están en peor situación. Por la crisis que pasó el año pasado. Que el año pasado que no tienen nada. Estos son los que están en peor situación. A partir de la crisis del año pasado, se dejaron de emitir tanto el del Ministerio de Gobierno como la certificación. Esa se dejó de emitir. Solo es un papelito blanco con un número anotado, así como si yo te recibiera un teléfono cualquiera. Exacto, esos son los que están en peor situación. Y bueno, yo los principios, pero creo que ya no alcanzamos. Estas son las cifras que dijo la compañera, pues el mundo está en conflicto. Si bien es cierto, vimos imágenes de África, Asia, pues América Latina también tiene sus propias realidades. El Triángulo Norte de Centroamérica, que tiene más cifras de muertos que cuando estaban en guerra. Pues Colombia, que la cosa no se calma a pesar de todos los esfuerzos. Y por supuesto la crisis de venezolanos, pero el problema con Venezuela es que no se enmarcan dentro de la Convención del 51, sino más bien a la Declaración de Cartagena sobre violencia generalizada, pero Panamá no ha ratificado esa declaración, por tanto no se aplica.